Hoy paso a compartirte un tema muy importante y un punto súper importante en nuestro desarrollo personal. Es ser para crecer. Vamos entonces a hablar un poquito. ¿Qué tengo que tener en cuenta para ser? ¿Qué es ser? Empecemos un poquito a preguntarnos, ¿qué es ser? Recuerden que hay una fórmula para poder trabajar mucho más acelerado nuestro proceso de desarrollo personal. Ser, hacer y tener. Mucha gente erróneamente se enfoca en el tener y luego se pone a hacer y luego quiere ser feliz. Esta fórmula que erróneamente en algún momento lo hemos adoptado, pues no va así. Primero tenemos que ser la persona que quiero ser y luego nos ponemos a ser y por efecto vamos a recibir. Entonces, aquí, ¿por qué es importante hablar de esto? Recuerden que en la vida todo está regido por leyes. Una de ellas es la ley del crecimiento. Esto lo aprendí en este caminar, que la ley de crecimiento, por ejemplo, si nosotros vemos una planta y nos observamos también a nosotras, pues hemos visto que estamos siempre en constante crecimiento. Nadie se puede detener en una etapa. Una planta no deja de crecer a menos, obviamente, que muera. Es igual en el ser humano. Tenemos que siempre estar avanzando y creciendo constantemente. Y lo más curioso de todo esto es que siempre vamos a crecer en lo positivo o en lo negativo. Es decir, si estamos pasando por una situación difícil y nos enfocamos en esa situación difícil, pues déjame decirte que lamentablemente también te estás expandiendo en esa área. Si te estás enfocando en tu crecimiento desde el esfuerzo, la perseverancia, la disciplina, el desarrollo mismo como persona, déjame decirte que pues también estás creciendo en esa área. Y esto sabemos que por historia y por evolución, el hombre hemos ido transformándonos de una etapa a otra etapa. Y esto nos lo ha demostrado la historia. Y seguimos en constante transformación. Si simplemente esto lo ponemos en reflexión, por ejemplo, no podemos decir que somos el hombre que fuimos hace 5.000 años atrás a la actualidad, o simplemente hace 500 años hacia la actualidad. Estamos en constante evolución. Entonces, como decía Darwin, tenemos que adaptarnos a esta evolución. Hoy estamos en el mundo de la tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer ¿qué es? Adaptarnos a esta evolución. Pero en esta adaptación de evolución, muchas veces tenemos que tener en cuenta qué es lo que al final nos rige como personas, qué es lo que nos va a siempre permitir a estar en este espacio. ¿Para qué estoy viva aquí? Aristóteles decía que el propósito del ser humano es simplemente ser feliz. Y tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque todos buscamos siempre estar tranquilos, llegar a esa palabra éxito con mis actos, con mis avances y ser feliz. Pero esta felicidad, pues muchas veces tenemos que adaptarnos al contexto donde estamos. Y eso es para mí una evolución. Y obviamente en esta evolución lo que tenemos que hacer es pues me adapto al contexto, avanzo con mis principios, porque todos tenemos un principio, entonces ahí empiezo a crecer. Ahora, otro de los aspectos, cómo empezar a crecer es, o cómo me doy cuenta si estoy creciendo, es preguntándonos o simplemente observando. Esto me encantó, de verdad, cuando me voló la cabeza la primera vez que lo escuché. Y a veces uno escucha cuando ya la conciencia quiere escuchar. Em, lo que vas a ver en tu realidad. ¿Ya? Si en este momento sientes que de repente estás pasando una situación que no te está gustando, pues, ¿qué te puedo decir? Este es el reflejo de tu mundo interior. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces, em, por ley natural, también esto es así. Muchas veces reflejamos nuestro mundo interior en el mundo exterior. Este es un poquito más profundo, pero vayamos un poquito al trabajo del ser.
El ser es mostrarte tal como eres. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que a partir de nuestro rostro, a partir de los gestos y las palabras que utilizamos, automáticamente estamos reflejando un estado, ya sea emocionalmente, ya sea en la parte de pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestros hábitos, pero hay algo que siempre va a mostrarse en la parte exterior, ¿sí? Entonces, vuelvo a indicar, muchas veces, a veces, muchas personas ocultan en la parte interior, intentan luchar con la parte exterior. Cuando yo me enteré de esta información, de verdad que fue un baldazo de agua porque muchas veces uno de los errores que se cometió, bueno, yo cometí, y hablo por mí primero, es que intentamos luchar afuera, cambiar afuera, que todo se vea increíble afuera, pero no aceptamos esa historia que traemos dentro de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué estás ocultando en tu mundo interior? Y a veces ese mundo interior es lo que tenemos que ir un poquito a encontrar y pues empezar a trabajar. El ser humano, como te decía hace un momento, como decía Aristóteles, solo puede enfocarse en su felicidad. Entonces, ¿en qué palabra podrías identificar la palabra felicidad? Posiblemente podría ser disfrutar, gozar, júbilo, qué sé yo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si estás conectada con esa felicidad? ¿Dónde vas a identificar esa felicidad? Obviamente en nuestro mundo interior, en lo que siento, que irradio desde mi centro. Entonces, una forma para poder empezar a identificar esa conexión con el disfrute, con el placer, con el gozo, desde esa sensación de que yo disfruto y mi entorno disfruta. Yo estoy feliz y mi entorno también, porque recuerden que la felicidad no es egoísmo, que el disfrute no es egoísmo. O sea, no me tengo que sentir feliz porque, wow, le fue mal a mi compañero. Y tampoco me tengo que sentir triste porque le fue mal a mi compañero, sino el comprender que todo es por ley. O sea, si yo gano, vamos a poner un ejemplo, si yo gano un puesto de trabajo es porque realmente me siento merecedora y lo gané a punto de mi esfuerzo, de mi capacidad de trabajo. Entonces, una persona que, por ejemplo, llega a lograr un puesto de trabajo, pues se va a sentir feliz. ¿Por qué? Porque siente que fue lo mejor que hizo y no tiene por qué sentirse mal si en caso alguien le juzgase. Entonces, eso realmente te conecta al disfrute. Y ese disfrute debe siempre emanar de tu parte interior. O sea, debe siempre sentirse porque es un disfrute que es muy auténtico de ti. ¿Sí? Y aquí voy terminando con esta pregunta porque quiero que este video sea bastante corto y mañana te comparto o el otro fragmento, bueno, parte de esto, cómo poder empezar a salir o cómo poder empezar a formar ese ser. Pero hoy quiero dejarte con esta pregunta, ¿no? ¿Y qué camino estás tomando para llegar a ese ser? Entonces, recuerda la fórmula, ¿sí? Te lo voy comentando. La fórmula es, primero tengo que ser, o sea, ¿qué quiero ser? Quiero ser feliz, ok. Y ahora, tú tienes que ser feliz antes. Por eso es que muchas veces erróneamente nos han hecho creer así. Yo, por ejemplo, en algún momento de mi vida, yo cuando empecé a estudiar, como cualquier adolescente, pues primero me dijeron, primero tienes que estudiar, primero tienes que estudiar, tienes que em, tener una carrera profesional y pues para tener una carrera profesional tienes que hacer, ¿no? Tienes que hacer, luego tienes que tener y luego tienes que ser feliz. Primero tienes que estudiar para que tú tengas y luego seas feliz. Eso era la fórmula. Ahora o sea, ahora el camino no es lo correcto. O sea, ¿cuál es el camino para hacer, llegar a ser, o sea, llegar a esa meta? Primero es soy. Soy feliz con lo que quiero lograr. O sea, me encanta el camino a donde voy a llegar. Entonces tú tienes que primero ser. Ser que es, wow, me encanta lo que quiero, a dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a esto y me pongo en el camino de mi virtud.
sea, utilizo mis virtudes, empiezo a enfocarme en mis virtudes, en mis capacidades para yo poder llegar a esa meta, a ese tener. Entonces, primero soy, o sea, yo me tengo que emocionar. Luego me tengo que poner a hacer, porque si la meta está llegar allá, entonces tengo que hacer, porque nada me va a regalar por regalo un divino. Tengo que moverme. Un atleta, para que sea un campeón, tiene que prepararse. Entonces tengo que también yo recorrer el camino. Entonces, vamos por aquí de nuevo, recapitulamos. Primero, me va a encantar caminar por ese camino, prepararme para ser la campeona de, no sé, del atletismo. Entonces, soy feliz porque quiero hacer eso, ¿ves? Entonces, mira cómo cambia la fórmula. Entonces, me preparo y luego obviamente voy a tener el campeonato. ¿Te das cuenta que al final es lo contrario? Porque si vamos de la manera contraria, vamos a tener mucho más esfuerzo que hacer. Primero tendré que tener, o sea, tengo que tenerlo, tengo que hacerlo y me enfoco en hacerlo, me pierdo mucha energía. Luego, cuando ya lo tengo, recién soy feliz. A veces toda nuestra vida se pasó en eso. Primero decimos, no, es que primero tengo que tener para ser feliz. Y ahí pasaste toda tu vida desgastando energía, luchándola. Obviamente quizás lo tengas, pero desgastaste mucha energía. Entonces, la pregunta que te quiero dejar aquí es, ¿cuál o a dónde quieres llegar? Y para llegar a ese sitio, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué quieres ser hoy? ¿Qué quieres ser hoy? ¿Qué quieres que te ilusione? ¿Qué quieres que sea parte de ti para que vayas a ese camino? Mañana te comparto cómo llegar a ser esos 3 pasos que nos va a llegar al ser. Pero hoy te quiero dejar con esto, ¿sí? Cómo convertirte en tu mejor versión, porque tu mejor versión es el ser. Tu mejor versión es eso que siempre nos va a acompañar a donde tenemos que llegar. Así que bueno, gracias por estar aquí. La comunidad de Mujeres Auténticas, tu amiga Liamor, aquí compartiéndote em, este hook que al final pues nos va a ayudar a ser esas mujeres a donde queremos llegar.